Buen día. En nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social del Hospital de Zona General de Zona número 48 y de la especialidad de Medicina de Urgencias, nosotros vamos a presentarles el tema de cetoacidosis diabética. Los integrantes del equipo son nuestra coordinadora, la residente de tercer año, Angélica Fuentes Hernández, residente de segundo año, Angélica Guzmán Herrera, Víctor Omar Salgado Castañeda, residente de segundo año, y un servidor, Osorio Chavarría, Héctor Manuel. Para empezar vamos a tener los siguientes objetivos. Conocer la historia de manera breve acerca de la cetoacidosis, definir qué es la cetoacidosis, conocer tanto su epidemiología como los factores precipitantes, entender la fisiopatología, conocer el cuadro clínico y establecer el diagnóstico, así como conocer la clasificación de acuerdo a los diferentes organismos. Para empezar vamos a hablar acerca de una breve introducción. Las crisis hiperglucémicas son complicaciones frecuentes en los pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 y como tal son potencialmente fatales y van a ocurrir en una diabetes que no está controlada. Dentro de la historia vamos a tener que aproximadamente en 1800 se empieza a detallar el cuadro clínico del coma diabético. Para 1857 se van a identificar las cetonas en orina de estos pacientes. Aproximadamente de 1870 a 1880, Kussmaul describe la respiración que la caracteriza, que es rápida y profunda. Para ese entonces se emplean por primera vez el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato en la práctica clínica. En 1921 se descubre la insulina hace aproximadamente ya casi 100 años. Y para 1923 la cetoacidosis va a tener una mortalidad de más del 95%, así como se da el primer tratamiento exitoso de la cetoacidosis. De 1930 a 1970 se va a introducir el tratamiento con insulina a dosis altas. De 1971 a 1990 se introducen los protocolos con dosis baja de insulina y la tasa de administración de líquidos en niños es cuestionada debido principalmente a que en ellos se produce más edema cerebral como consecuencia de un tratamiento de líquidos agresivo. Del 2001 al 2009 se van a publicar las primeras guías de la Asociación Americana de Diabetes y la guía británica en el tratamiento de la cetoacidosis. Para esta última década que pasó, del 2010 al 2019, la mortalidad ya es del menos del 1% y se van a realizar los primeros protocolos de administración de líquidos en niños. Como se observa en la figura, Adolf Kussmaul era un médico alemán que en 1872 describió el cuadro clínico de la cetoacidosis caracterizado por una respiración profunda y rápida, por lo cual el nombre de respiración de Kussmaul debe ser su nombre. En 1886, Stadelman describió los cuerpos cetónicos en orina y se emplearon en la práctica clínica. Al igual que Kussmaul, este médico también fue de origen alemán. Frederick Banting, en 1921, junto con otros colaboradores, utilizó por primera vez la insulina a través de extracto de hígado de cerdo, lo cual permitió, con la administración, la supervivencia de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Ahora bien, vamos a pasar a la definición. Como tal, la cetoacidosis se clasifica o caracteriza por tres cosas. La hiperglucemia, que es una glucosa mayor de 250 miligramos por decilitro.
La acidosis metabólica, caracterizada por un bicarbonato menor de 18 milimoles por litro, y una cetosis, ya sea en sangre u urinaria. En cuanto a la epidemiología, va a afectar. Primero vamos a hablar acerca de la casuística que se tiene en Estados Unidos, por ser un país que lleva mejor los registros que México. Va a afectar al 1% de los pacientes diabéticos de forma anual. Va a causar 145,000 casos cada año en Estados Unidos de América. Los costos aproximados del tratamiento van a ser de 2.2 billones de dólares anuales. De todos estos pacientes que son diabéticos, menos del 1% van a hacer admisiones hospitalarias en ese país, y la mortalidad va a ser de 7.5 por cada 100,000 habitantes. En el caso de México, la diabetes, tristemente, como todos saben, va a ser la segunda causa de muerte de todas las defunciones, de acuerdo a la Federación Mexicana de Diabetes y de acuerdo al INEGI. La mortalidad va a ser del 15.4% para el total de todas las defunciones. La prevalencia de diabetes en México es del 9% en toda la población, en todos los grupos de edad. Y aproximadamente se van a registrar al año 140,000 casos de diabetes. Como podemos observar, si lo comparamos con Estados Unidos, las cifras de cetoacidosis son exactamente las mismas, salvo que la población de Estados Unidos son de 300 millones de habitantes aproximadamente, mientras que en el caso de México son 120 millones. Ahora vamos a hablar acerca de los factores de riesgo. Obviamente los factores de riesgo son la obesidad, con un riesgo relativo de contraer diabetes de 4.2, lo cual quiere decir que tenemos 4.2 veces más riesgo de contraer diabetes cuando tenemos obesidad que cuando no la tenemos. El sobrepeso, que es de 2.7 veces el riesgo, la hipertensión arterial de 1.2 y la mala alimentación con riesgo relativo de 1. Ahora vamos a hablar acerca de las causas precipitantes. De acuerdo a la epidemiología de Estados Unidos, un nuevo diagnóstico de diabetes, o sea, la diabetes tipo 1, se va a encontrar en 17%, mientras que la infección se va a encontrar en un 14 a un 16%, siendo la predominante la infección de vías urinarias. La pobre adherencia al tratamiento se va a encontrar en un 41 al 59%, siendo esta la principal causa de crisis hiperglucémicas. Otras causas, desde fármacos hasta otras patologías, van a englobar del 9.7 al 18%. Entre estas tenemos la tromboembolia pulmonar, la pancreatitis, el infarto al miocardio, entre otros. Solamente en un 3 a 4.2% se desconoce la causa, y por eso se pone de origen desconocido. Ahora bien, respecto a la fisiopatología, vamos a tener que va a ser un resultado de una deficiencia absoluta de insulina. Cuando hay una deficiencia absoluta de insulina, se van a incrementar los niveles circulantes de glucagón y otras hormonas contrarreguladoras. ¿Cuáles van a ser estas otras hormonas? El cortisol, la hormona de crecimiento y la norepinefrina. ¿Qué va a promover todo esto? Un aumento de la glucosa hepática, una disminución de la sensibilidad de la insulina periférica e hiperglucemia. Al haber una deficiencia de insulina, va a aumentar la lipasa sensible a hormona, lo cual se va a descomponer los triglicéridos en diglicéridos, glicerol y ácidos grasos libres. Va a aumentar la concentración de glucagón y se va a reducir los niveles de malonilcoenzima A, que es el primer paso limitante de la cetoacidosis, lo cual va a disminuir la carnitin palmitoyltransferasa tipo 1
Y finalmente va a promover la transformación de la acilcarnitina a ácidos grasos libres en cuerpos